conectando a sus demás compañeros. Entonces, como veníamos hablando, lo que vamos a hacer es la clasificación de los ingresos y de los gastos, ¿sí? En este caso tenemos que el 15% del costo de ventas no tiene documentación de respaldo. Por lo tanto, eso se resume en que ese 15% va a representar un gasto no deducible para el IUE, ¿sí? Por diferencia, el gasto deducible va a ser 1.988.876. 1.988.876, perdón. ¿Sí? Si sumamos los gastos deducibles no deducibles, siempre nos tiene que dar el dato que aparece en nuestro estado de resultados. ¿Ya? ¿Dudas sobre este punto? El marco normativo es el artículo 8, Decreto Supremo 24051. Consulta respecto a este punto, señores. Lice, en los gastos deducibles, ¿cómo se saca, dijo? Perdón. La diferencia entre los 2.339.855 menos el 15%, ¿no? Que son los 350.978. ¿Sí? Es por simple diferencia entre el dato del estado de resultados y el dato no deducible. Bien, ¿alguna otra duda? Perfecto. Continuemos entonces. De los gastos de administración tenemos que hacer un cálculo adicional, un análisis adicional sobre los honorarios del síndico. ¿Sí? Acá nos indica que el 5% de ese salario es, ese 5% representa el honorario de 3 meses del síndico. Y por lo tanto, si nosotros sacamos 5% de los gastos administrativos, tenemos que el total de un trimestre pagado al síndico, del último trimestre de hecho, es 34.409,63. ¿Cuánto sería el sueldo mensual? De la MAE tenemos acá 8.000. Para poder comparar este dato de 3 meses, ¿cuánto sería el sueldo de la MAE? Si 8.000 es el mes, 3 meses, ¿cuánto sería? 24.000. 24.000. Entonces, comparamos si ese importe es menor o mayor al dato anterior. En este caso es menor. Por lo tanto, la diferencia va a ser no deducible. ¿Cuánto va a ser no deducible? Los 10.409.63. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en eso excede el importe pagado al síndico en relación al sueldo mensual de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Se comprende esta parte, señores? ¿Está claro esta parte, señores? Sí, Lice. Muy bien. Estos 10.409, señores, vamos a llevar a la hoja de trabajo en la columna de no deducibles. ¿Sí? 10.410. En este caso estamos redondeando, ¿no? Para efectos de cálculo. Lo propio pasa con los gastos deducibles. Por simple diferencia determinamos que son 677.783. ¿Sí? Muy bien. Tarea para la última sesión es que ustedes busquen el marco normativo en el Decreto Supremo 24051. Vamos a los gastos de comercialización. Acá hay algo bien ¿Qué dijo importante. de la tarea, Lice? Deben buscar en qué marco normativo indica que el honorario de un síndico no debe exceder al salario mensual de la máxima autoridad ejecutiva. Así como acá arriba, fíjense. En el caso del costo de ventas, yo he hecho mención al artículo 8, Decreto Supremo 24051. Dentro de este artículo está lo que es la regla general. Lo mismo tienen que decirme
de los gastos por sueldos del síndico. ¿Ya? Tienen que buscar en el Decreto Supremo 24051 y indicarme a qué marco normativo hace referencia esa clasificación. Pasemos a los gastos de comercialización. Antes, ¿hay alguna pregunta, consulta, duda? Es el momento de consultar, señores. Solo hoy vamos a ver este tipo de ejemplos, de caso. Le dice, ¿Sí? ¿cómo ha obtenido el salario de los síndicos? ¿Podría volver a repetir, por favor? Claro que sí, muy bien. A ver, acá nos dice que el 5% de los gastos administrativos corresponde a los honorarios del síndico por los últimos 3 meses. Si yo obtengo el 5%, ese 5% representa 34,409,63. Vamos a manejar importes redondos, ¿ya? Para poder... Ahí está. ¿Sí? 34,410 es el 5%. A ver, calculen por favor, 688,193 por el 5%. Les va a salir 34,410. ¿Sí? Como dato adicional tenemos de que el sueldo de la máxima autoridad ejecutiva por mes es de 8,000 bolivianos. Para que yo pueda comparar este dato de 3 meses del honorario del síndico con el sueldo de 3 meses de la MAE, ¿qué debería hacer? Multiplicar estos 8,000 por 3 meses. ¿Cuánto tenemos? Esa multiplicación nos va a dar 24,000 bolivianos. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? Sí, Sí. de 10,000. De 10,410. Esos 10,410 es un gasto no deducible. ¿Qué es lo que te dice el fisco? En palabras simples. Bien, empresa, si usted quiere pagar a su síndico por honorarios, ¿sí? Este honorario no puede exceder al sueldo que percibe la máxima autoridad ejecutiva de la empresa. ¿Sí? Te permito que sea deducible hasta máximo el sueldo o salario de la MAE. Si sobrepasa este límite, lamentablemente esa diferencia va a ser no deducible. ¿Sí? Eso es básicamente, en resumen, lo que estamos realizando en este punto. ¿Se comprende? Sí, le dice, gracias. Muy bien. Muy bien, señores. Pasemos a lo que es los gastos de comercialización. En los gastos de comercialización debemos considerar que el 30% de estos representan el impuesto a las transacciones. ¿Sí? Este impuesto a las transacciones tiene dos tratamientos. ¿Cuáles? Dentro del estado de resultados. ¿Qué puede pasar con este impuesto a la transacción? ¿Será que todo se paga de forma efectiva? Recordemos el formulario 400. Dice, se puede compensar con el IUE pagado, o sí, ¿no? Muy bien, exacto. Eso es lo que veíamos en el formulario 400, ¿verdad? Cuando Sí. teníamos un IUE efectivamente pagado, lo podíamos compensar con el IT determinado, ¿no? Pero el Decreto Supremo 24051 nos indica de que todo impuesto a la transacción compensado para efectos del IUE es no deducible. Por lo tanto, la porción que corresponde al impuesto a las transacciones compensado es no deducible. ¿Cuánto es esto? Representa el 70% de ese 30%. ¿Sí? El 30% no nos olvidemos que es el impuesto a la transacción general. Y de este 30% debemos entender que el 70% corresponde a un IT compensado. ¿Sí? Por lo tanto, si hacemos cálculos, tenemos que ese impuesto a la transacción compensado es de 86,712. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia es de 326,203 como gasto deducible. ¿Se comprende, señores?
Dudas, consultas respecto a este punto. ¿Podría volver a repetir, Licen? Creo que no he visto dónde ha hecho los cálculos. No, no ha habido Dicen, ningún no, cálculo. algunos no tenemos calculadora en la mano y Em, y Fernando, ¿te parece que no deben tener calculadora a la mano? me olvidé, dicen, perdón. Ya. Igual es el celular. No importa, lo vamos a hacer el cálculo, pero es importante que ustedes hagan seguimiento con sus calculadoras. ¿Sí? ¿En cuál es el cálculo, señores? Este es el gasto. Voy a ocultar por un momento esta columna. ¿Ya? Tenemos el gasto de comercialización. Nos dice que de este gasto de comercialización, el 30% es el impuesto a las transacciones, el IT. ¿Ya? Hasta ahí es primer cálculo. De este total de impuesto a la transacción, hay un 70% que se habría compensado. Un 30% que se habría pagado efectivamente. ¿Qué es lo que nos dice la normativa respecto a esto? Nos dice que el IT compensado es no deducible y el IT efectivamente pagado es deducible. Por lo tanto, debemos considerar que 86.712 de esos 123.875 es un IT compensado. Por lo tanto, para el IUE va a ir en la columna de no deducibles. ¿Sí? Entonces, simplemente estamos haciendo esa discriminación, esa determinación para indicar que esa parte es no deducible para el cálculo del IVA. ¿Está bien? ¿Se entendió ahora sí? Sí, Licen, Sí. gracias. Sí. Muy bien. Voy a dejar por si acaso esos cálculos auxiliares. Ya no se preocupen. Bien. Pasemos al siguiente. En el caso de los gastos financieros es mucho más sencillo porque el ITF es reconocido como un gasto no deducible de forma directa. ¿Sí? Acá no hay ninguna condición. Simplemente es, si hay ITF, es un gasto no deducible. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, nosotros simplemente aplicamos el 1% sobre los gastos financieros. ¿Sí? ¿Cuál es ese cálculo? Es simplemente decir, los 229.000, el 1% es 2.294. Ese es el cálculo correcto. ¿Sí? Entonces, de forma directa, nosotros debemos asumir que este 1% es un gasto no deducible. Bien, voy a colorear acá para que se entienda los cálculos. Bien, ahí creo que no hay mucho problema, ¿no? Es directamente aplicar ese 1% y determinar que es no deducible. Por último, tenemos en esta parte de los gastos operativos que dentro de la depreciación de activos fijos tenemos una parte que corresponde a activos fijos revalorizados. ¿Sí? ¿Qué es la revalorización? ¿Alguien me puede decir, por favor? Revalorización técnica de activos fijos. Actualizados. ¿Perdón? Es el nuevo valor que se da a un activo fijo según un estudio de algún profesional, ¿no? Un ingeniero o algo así. ¿Y cuándo se realiza este estudio o este informe? Cuando el activo fijo ha perdido ya su vida útil contable y se lo quiere volver a, ya sea para una venta del activo fijo o para volver a incorporarlo en nuestro balance. Bueno, en realidad, un activo fijo nunca se va del balance general a menos que se dé de baja, ¿no? Pero el principal motivo de un revalúo técnico es poder asignarle un nuevo valor a ese activo fijo totalmente depreciado, ¿no? Sin vida útil. Ahora, el revalúo técnico es permitido, ¿sí? Tenemos una norma contable que respalda esto, ¿sí? Se debe hacer a través de un profesional experto
registrado y a través de un informe aprobado por los socios dueños de la empresa. ¿Sí? Ahora, tributariamente el efecto es negativo. ¿Por qué? Porque al asignar una vida útil a este activo fijo totalmente depreciado, le vas a asignar una nueva depreciación anual, ¿no? Si, por ejemplo, le vas a dar 4 años más de vida útil a un activo fijo, entonces sabes que se va a depreciar 25% cada gestión. Esa depreciación que se genera dentro del estado de resultados y que también afecta al balance general, para efectos del IWE, ese gasto es no deducible. Entonces, antes de considerar hacer un revalúo, se debe tomar en cuenta esto, principalmente cuando hablamos de activos fijos relevantes, importantes y altamente costosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un revalúo de una maquinaria pesada, ¿sí? Por más de 1 millón de bolivianos, imagínense, va a afectar de una forma importante a nuestro IUE, ¿no? Entonces, hay que decidir. Muchas veces las empresas, en vez de hacer un revalúo, lo que hacen es una renovación de activos, ¿sí? Porque en esencia la depreciación es eso, ¿no ve? Yo me ahorro la depreciación porque es un gasto no monetario, ¿sí? Pero que afecta no solamente al estado de resultados, sino también a los aspectos tributarios. Entonces, cuando yo registro en el gasto esta depreciación, me estoy privando de esa utilidad, ¿sí? Por lo tanto, eso es como un ahorro para la empresa, ¿sí? Que se va acumulando en esa cuenta y en la cuenta de depreciación acumulada del balance general. Entonces, se supone que si nosotros hacemos ese procedimiento, deberíamos en algún momento reponer ese activo fijo, ¿sí? Y es importante reponer. ¿Por qué? Porque ganas un nuevo activo fijo en nuevas condiciones, con una nueva vida útil, ¿sí? Además facturado, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Y que además va a tener una nueva vida útil que sí va a ser deducible su depreciación, ¿sí? Entonces hay que considerar estos aspectos, señores, ¿no? Al momento de hablar de un revalúo técnico. ¿Qué nos dice? Que directamente el 35% de la depreciación acumulada corresponde a justamente este importe. De los 367,000, yo aplico el 35% y tengo 128,463 como el importe, ¿no? Entonces, señores, acá estamos tomando en cuenta ese 35% para el IVA va a ser no deducible. Hasta acá, señores, dudas, consultas, apreciaciones. Señores, Licen, buenas noches. buenas Un noches. favorcito, Licen, el planteamiento del problema, no sé si nos puede pasar a WhatsApp para poder imprimirnos e ir viendo los montos, por favor. Claro que sí. Gracias. En estos momentos lo estoy enviando, ¿ya? Permítanme 2 minutitos. Hasta mientras dudas, señores. Consultas, apreciaciones. Planteamiento IVE. 01, planteamiento IVE, formulario 500. Muy bien. Entonces llevamos
Realmente la señal está una lástima. Muy bien. Ya lo tienen en su WhatsApp. Por favor, verifíquenlo. Bien. ¿Consultas, dudas respecto a ese punto? ¿Ninguna? ¿Quedó claro, no? Lo del revalúo. Señores. Sí, Liz. Para mí, dice. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, señores, pasemos a los siguientes cálculos. El ITV en este caso es totalmente deducible, no tenemos ninguna observación respecto a ese punto. Tenemos 80% que de los ingresos corresponde a rendimientos en el exterior, ¿sí? Por lo tanto, debemos asumir que del total y otros ingresos que son 22.940, el 90%, perdón, el 80% es un gasto, un ingreso no imponible. Multiplicamos el 80%. Ese es el importe que llevamos a la columna de ingresos no imponibles. Los ingresos imponibles son la diferencia, 4.588. ¿Sí? Ojo. Bien. Dentro de los gastos tenemos dos tipos de deducciones. Por un lado, tenemos una donación efectuada a empresas lucrativas, que es un gasto no deducible. Y por otro lado, tenemos que el 35% de estos otros gastos corresponde a los costos para la obtención de los rendimientos en el exterior. Como tomamos este 80% como ingreso no imponible, en correspondencia debemos tomar en cuenta que los costos asumidos para esta obtención de rendimientos va a ser un gasto no deducible, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer son dos cálculos, ¿sí? Por un lado, debemos considerar 50% de ese importe, total, otros gastos, y por otro lado, debemos considerar el 35% para completar nuestro cálculo. La suma de ambos nos va a dar 5.850. Y nuevamente lo voy a poner en colores iguales para que se comprenda su procedencia. ¿Okay? Ustedes ya le pueden hacer seguimiento a las fórmulas, no hay problema. Entonces, con esto, señores, habríamos determinado nuestra discriminación entre ingresos imponibles, no imponibles y gastos deducibles, no deducibles. ¿Sí? Consultas, dudas hasta acá, porque lo que viene ya es la determinación. Bien. Señores, pasemos a lo siguiente. En el siguiente punto nosotros debemos realizar lo que es el cálculo. Para ello, todos los ingresos no imponibles se deben restar, como acá indica, menos los ingresos no imponibles, y todos los gastos deducibles se deben sumar, ¿sí? Para que con esta operación nosotros podamos tener, a partir de la utilidad contable, el resultado tributario o utilidad imponible, ¿sí? En este caso, a los 520,000, que es la utilidad contable, le restamos los ingresos no imponibles por concepto de rendimientos del exterior de 18,352 y aumentamos toda la sumatoria de nuestra columna de gastos no deducibles por 584,706. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el resultado tributario o utilidad imponible va a ser un total de 1,087,087. A esta utilidad imponible recién nosotros le debemos aplicar la alícuota del IUE, el 25%, que en total son 271,772. ¿Sí? Estos datos ya me pueden servir para comparar y para determinar cuánto es la diferencia.
¿Sí? Entonces, acá tenemos que la diferencia va a ser un total de 141.589. Lo que pasa que este contribuyente, en vez de pagar 271.772, ha realizado el pago únicamente de 130.183. ¿Sí? Y la diferencia es un saldo que adeuda. Entonces, acá nosotros debemos considerar que si hacemos, y yo voy a juntar mi papel de trabajo, ustedes lo van a separar en tus planillas de diferencias y analíticas. Acá yo puedo decir que este es el saldo según auditoría. Y este es saldo según contabilidad. ¿Bien? Por lo tanto, la diferencia a ajustar, a rectificar, es 141.589. ¿Sí? Entonces, señores, opiniones, adelante. ¿Se comprende el procedimiento? ¿Alguna duda? Se comprende, Lice. Muy bien. Pasemos a la rectificatoria de este formulario. Una rectificatoria, no nos olvidemos que siempre va a ir con los datos correctos, ¿sí? Y también debemos tomar en cuenta en qué fecha estamos realizando esto, ¿sí? Este primer formulario ha sido declarado antes de la fecha límite de declaración y pago. Y tenemos que estos hallazgos de auditoría han sido en fecha 6 de marzo. Por lo tanto, la rectificatoria no va a incluir ninguna multa, porque seguimos dentro del plazo. Es como las gestiones abiertas y cerradas. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre gestión abierta y gestión cerrada en auditoría financiera? ¿Un cierre Señores, contable? ¿a qué se refiere cuando decimos gestión cerrada en auditoría financiera y gestión abierta? Señores, eso lo han tenido que ver en auditoría financiera 1. ¿Nadie, señores? Bueno. Gestión abierta quiere decir que todavía se puede realizar ajustes contables con los datos originales o cuentas originales de la transacción. Si, por ejemplo, hay un ajuste en cuentas por cobrar o en bancos, podemos utilizar esas cuentas. O, por ejemplo, si hay una cuenta de ingreso o de gasto que debamos ajustar, se pueden ajustar con sus mismas cuentas, con una cuenta de ingreso o con una cuenta de gasto, ¿sí? Pero cuando es gestión cerrada, nos referimos a que estos estados financieros ya no se pueden ajustar con sus mismas cuentas de resultado, ¿sí? Antes, diferencia. ¿Qué cuentas llamamos cuentas de balance y a qué cuentas llamamos cuentas de resultado? ¿Alguien me puede decir? Nuevamente repito, ¿qué cuentas son cuentas de balance y qué cuentas son cuentas de resultado? Resultado cuando se cierra y se pone en cero. ¿Está bien? No,
No, Joel. Licenciado, cuentas de resultados serían los que tienen que ver con ingresos y gastos y de Ya. balance los activos y pasivos. ¿Y el El patrimonio? capital. Patrimonio. Patrimonio. Muy bien, Angie. Gracias. Salvaste al curso. Señores, cuando nos referimos a cuentas de balanza, estamos hablando básicamente de cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y de resultado, cuando nos referimos a cuentas de ingreso, costo y gasto. ¿Ya? Entonces, en una gestión cerrada, ¿sí? Tú no puedes modificar tus cuentas de ingreso y de gasto con sus propias cuentas, sino que te obliga a ajustar con una cuenta de resultados acumulados, una cuenta patrimonial. En cambio, una gestión abierta, como su mismo nombre lo anuncia, quiere decir de que esos estados financieros todavía pueden ser sujetos a una reclasificación, a un ajuste contable con sus cuentas de origen, ¿sí? Entonces aquí afectas a las mismas cuentas. Es algo similar en cuanto al plazo del IUE en el formulario 500. Si yo percibo estos errores antes de los 120 días, todavía puedo rectificar sin ninguna multa. Pero si resulta que lo hago después del día 120, ahí ya me preocupo, porque puedo estar sujeto al cobro de intereses, actualización y probablemente depende a una multa por incumplimiento a deber formal. Entonces, lo mismo que decir cerrada que abierta, ¿sí? Estaría abierta si estaría dentro de los 120 días de plazo y estaría cerrada si sobrepasa este límite, ¿sí? Estos aspectos, señores, son muy importantes, por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Porque de esto depende cómo enfocamos nuestro ajuste y nuestro proyecto de rectificatorio, ¿ya? Bien, señores, nos vemos en un rato, termina esta sesión ahorita y nos volvemos a reunir. Ya, por favor, se conectan rapidito, va a ser nuestra última sesión.